González. Gracias, presidente. Señorías, dice el poeta Blas de Otero, bilbaíno, por cierto, señor presidente, en unos versos muy conocidos, dice aquello de España, camisa limpia de mi esperanza y de mi palabra viva. Luego se hizo una canción por parte de Víctor Manuel. Esta es una PNL que presentamos ya ahí en mayo y que no tiene ningún ánimo de confrontación con ninguna fuerza política, sino que lo que pretende básicamente es conseguir generar ya una voluntad política de consenso, de concordia, para que cuando el Gobierno, que está en ello, como explicaré, presente su proyecto de ley, podamos saldar una deuda que tiene el Parlamento con aquellas personas denunciantes, alertadores, que están sirviendo con su testimonio a la causa de la lucha contra la corrupción, a la causa del combate y de la prevención contra la corrupción en España. Se lo debemos. Son personas que lo están pasando muy mal, conocemos casos por sus testimonios y, por tanto, tenemos que saldar esa deuda. Ha habido algunas iniciativas, es verdad, alguna, pero que entendemos que no se ajustaban realmente a las normas establecidas, normas mínimas de esa directiva europea del año pasado. Tiene el Gobierno un año, ciertamente un poco más, para hacer realidad esa transposición de la directiva y convertirla en proyecto de ley. Porque se está iniciando ya ese trabajo por parte del Gobierno, Ministerio de Justicia, con la puesta en marcha de un grupo de trabajo oficial, que es la Comisión de Trabajo de Codificación, para presentar un documento al Ministerio. Ese trabajo ya iniciado se está realizando, además, en contacto, en reuniones que serán inmediatas con colectivos, con asociaciones conocidas, Transparencia Internacional, ojalá Corruptil, etcétera, que permita presentar un documento habiendo escuchado en el trámite de consulta al Gobierno a la opinión de las partes. ¿Qué pretendemos con esta iniciativa, con esta proposición, como digo, de concordia? Primero, reiterar el compromiso del Gobierno y del grupo parlamentario o los grupos que le apoyan en el sentido de instar a la presentación de una ley tan necesaria que proteja a denunciantes, alertadores de casos de corrupción, de casos que atentan o que atacan normas internas en España. En segundo lugar, pretendemos el reconocimiento a las personas, como he citado, que están jugando y deben jugar un papel todavía más importante en la denuncia de estos casos y que sufren acosos, amenazas o represalias de todo tipo. Hay que aportarles garantías. Y, en tercer lugar, como decía, esta llamada ya al consenso, a la voluntad de los grupos políticos sobre el texto, que estoy convencido que se presentará con buen talante y que será una ley más o menos amplia, integral, que vaya más o menos avanzada respecto de las normas básicas que establece la directiva europea. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez, evidentemente, como he dicho antes, trabaja ya sobre esta materia porque la lucha contra la corrupción, con esta ley en concreto, persigue atacar los efectos que provoca en la credibilidad de la democracia los casos de corrupción. Y, por tanto, reconocemos que su necesidad es perentoria, es inmediata. La directiva europea establece unas normas básicas, mínimas, que luego pueden ser desarrolladas, ampliadas, en cada caso por los Estados nacionales de la Unión Europea. Y para eso tenemos como fecha límite de aprobación de esa transposición y de esa nueva ley, como saben ustedes, diciembre del año 2021. Confiemos, por tanto, en que ese texto sea un texto completo, sea un texto que cumpla satisfactoriamente con la realidad de la situación. Como se dice también en la propuesta de votación, queremos que ese proyecto de ley venga ya al Parlamento trabajado en un proceso, dice, de participación, deliberación. Corresponde, como es normal en la elaboración de cualquier ley, que haya procesos de consulta pública en su tramitación
para que no solamente los grupos políticos parlamentarios, sino que también la sociedad española, sus entidades más representativas, en este caso más concernidas en la materia de la lucha contra la corrupción, se sientan de alguna manera implicadas, se sientan partícipes de ese texto que aquí se va a presentar. Repito que no queremos sino generar ya conciencia en favor de la ley, recordar que no se ha olvidado el Gobierno, que es uno de los compromisos que tiene en su programa de Gobierno, que este año 2020 no está en su plan, digamos, de actuaciones legislativas, pero que lo está para el año 2021, como he dicho, porque está la Comisión General de Codificación ya trabajando. Gracias, presidente. Muy amable. Gracias, señor Elorza. Señor Gómez. Gracias, presidente. Ha empezado el señor Elorza con un poema de Blas de Otero sobre la camisa blanca. Tiene algún lamparón en la camisa en su gobierno. Esta directiva 2019-1937 del Parlamento Europeo y del Consejo protege a los denunciantes en el sector privado o público que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral. Los denunciantes deben ser protegidos contra toda forma de represalia, ya sea directa o indirecta, que se aliente o tolere por el empresario o por los clientes que puedan contratar los servicios de estos denunciantes. Y propone las siguientes cuestiones. Cauces seguros para las denuncias, el reconocimiento de derechos a los alertadores, dice la Directiva de corrupción, protección frente a las represalias y yo les propongo aquí, vamos a poner un caso práctico. Por ejemplo, imaginen un abogado que presta sus servicios a un partido político y tiene conocimiento de que ese partido se financia de forma irregular o construye tramas para victimizarse de cara a una campaña electoral. Imaginen que este abogado sufre acoso en redes sociales, amenazas de todo tipo o le ponen desde el propio partido al que denuncia una demanda de acoso sexual para machacarlo y encubrir el cese de su relación contractual y hundir su prestigio. La denuncia decae, deviene falsa. Este sería un caso tipo de los que protege la transposición de esta directiva. Lo digo por si alguien quiere pensarse el sentido del voto. El mismo modus operandi si un juez pide imputar a un miembro del partido amenazas y desprestigio. ¿Qué van a votar los señores de Podemos a esta directiva? ¿Se van a hacer el harakiri? ¿Se van a asegurar primero el control de los jueces? ¿Y el PSOE? ¿Qué se siente promoviendo la asunción de esta directiva con estos socios de gobierno? Estos lamparones de la camisa que le decía yo al señor Elorza. Cada día que pasa soy más europeísta. Su cacicada bolivariana con los jueces, si se va al traste es por Europa. Y si el matonismo político viene a menos, será también por Europa y esta directiva, porque ya votaron en contra de una ley que presentamos el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que pedía todo esto. Evidentemente nosotros tenemos la entidad que tenemos y llegamos donde llegamos, pero Europa es más seria y además ahora que, aunque solo sea por no poner en juego las ayudas económicas que van a venir, pues a lo mejor se envainan la bochornosa reforma que preparaban de los jueces. Está claro que Europa es el futuro. A los populismos patrios no les gusta Europa y es por estas cosas, a todos los populismos patrios. Nosotros votaremos a favor de esta PNL, pero también nos parece un poco raro que traigan aquí la PNL de una cosa que ya está haciendo el Gobierno. Pero bueno, también a lo mejor es que no querían ustedes evidenciar algo o darle un toque a alguien presentando esto aquí. Muchas gracias. Gracias, señor Díaz. Presidente, perdón, conforme al establecido en el artículo 71.3 del reglamento, me gustaría hacer una mención a las sucesivas alusiones de este compañero a el grupo parlamentario nuestro, porque es que pero si van a tener la palabra ahora, por lo tanto, no, pero si no es sobre no, el es que punto no, concreto, un momento, es pedir si hay un psicoanalista en la sala de urgencias. Un momento. Sí. Las alusiones son permanentes en todas las intervenciones entre unos grupos y otros. Gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Vox tiene presentada una proposición de ley de protección integral de los denunciantes de corrupción, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes el 21 de febrero, por si quiere usted consultarla, y está en trámite en la mesa de la Cámara. Como ya se ha dicho antes, no se ve mucho sentido que el propio grupo parlamentario que sostiene al Gobierno inste al Gobierno a realizar una una actividad legislativa que además, según se dice, ya está en marcha. Pero bueno, apoyaremos su puesta en escena, pero porque en realidad
es obligada la transposición de la directiva. Sí le queremos llamar la atención de 3 puntos de esta PNL que entendemos son incorrectas, o la primera entendemos que podría ser una errata, ¿no? Porque hablan ustedes con esa obsesión que tienen ustedes de la extrema derecha, que ven extrema derecha por todos lados, todo lo que no sea repetir sus mantras ideológicos es extrema derecha. En su cuarto renglón hablan ustedes de extrema derecha. Hombre, yo creo que ahí más correcto sería hablar de extrema corrupción en la que ustedes han sumido el país en los últimos años, ¿no? Más de 2.000 casos de corrupción política desde el año 2000, ¿no? Hablan ustedes de movimientos nacional populistas. Bueno, supongo que se referirán a esos movimientos demagógicos separatistas que le apoyan y le sostienen a ustedes en el Gobierno, ¿no? Y, en tercer lugar, incluyen ustedes un chiste, porque al final de su parte expositiva hablan ustedes del programa de regeneración democrática del Gobierno de coalición progresista entre el PSOE y Unidas Podemos. Un chiste a la vista de los ataques al Poder Judicial, los enchufes y los cargos a dedos que vienen ustedes imponiendo ya aquí como norma desde que ustedes accedieron al poder. Muchas gracias. Gracias, señor Zambrano. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Uriarte Bengoechea. Buenas tardes, señorías. Nosotros votaremos favorablemente a esta proposición no de ley. Se trata de una transposición de una directiva europea y, además, se trata de una proposición no de ley relativa a una acción en la lucha contra la corrupción que nosotros defendemos igualmente desde hace mucho tiempo. Sí queremos introducir una matización y después llamar la atención sobre algunas contradicciones del grupo proponente. Nuestra matización, en la misma línea de nuestros colegas europeos, se refiere al hecho de que, por un lado, en efecto, tenemos que proteger a los denunciantes de casos de corrupción, pero, atención, tengamos también todos los cuidados para evitar las denuncias falsas. Sabemos todos por experiencia que en los casos de corrupción también hay denuncias falsas. Y tan importante como proteger a los denunciantes es proteger a la democracia de las denuncias falsas. Sobre las contradicciones, queremos llamar la atención sobre 3. En primer lugar, el Partido Socialista, en su exposición de motivos, dice que esta proposición no de ley es importante en un contexto en el que en las democracias europeas hay una amenaza de los populismos y de la extrema derecha. Pero, señorías del Partido Socialista, ustedes gobiernan con un partido populista y de extrema izquierda. Luego, aplíquense la exposición de motivos y renuncien a su coalición de gobierno. En segundo lugar, ustedes, señorías del Partido Socialista, hablan de regeneración de la democracia. Y, señorías, el Tribunal Supremo, la semana pasada, les ha dicho a ustedes, y antes la Audiencia Nacional, que ustedes, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, presentaron una moción de censura en 2018 basándose en la manipulación de una sentencia judicial, introduciendo en su moción de censura frases caprichosamente introducidas por el juez cuyo nombre ya sabemos en esa sentencia judicial. Es decir, ustedes mintieron para hacer una moción de censura y mintieron sobre la corrupción. Y mintiendo dijeron que el Partido Popular había sido condenado por corrupción. Luego, permítanos, señores del PSOE, que dudemos un poco de su buena fe con esta PNL. Y, en tercer lugar también tenemos algunas dudas sobre su voluntad real de luchar contra la corrupción cuando ustedes están gobernando con un partido, Unidas Podemos, que está imputado por corrupción. Y no solo está imputado y ustedes no renuncian a gobernar con Unidas Podemos, sino que además se niegan a apoyar una comisión de investigación sobre esa corrupción de Unidas Podemos en este Congreso. Por lo tanto, sí a esta PNL para la transposición de la directiva europea, pero no a las mentiras sobre la corrupción, no a mociones de censura basadas en sentencias manipuladas y no a las dobles varas de medir según las cuales ustedes persiguen la corrupción de los adversarios políticos,
pero niegan y ocultan la propia. Gracias, señora Uriarte. Y como no hay enmiendas en esta proposición